La revolución industrial fue el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió una década después a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Las principales causas de la revolución industrial fueron: número 1. Aumento de la producción agraria. Era el sector primario del cual se nutría la población. Por lo tanto, para crecer esta, era necesario que hubieran los recursos agrarios suficientes para alimentar a esa población. Número 2. Mano de obra abundante. Van a crecer las industrias por la cantidad de mano de obra que trabaja en ella. No es posible que crezca la industria si no hay mano de obra que trabaje en ella. Número 3. Expansión del comercio. Si mucha gente quiere comprar productos, lo que quieren vender van a ser ofertas. Mientras más pidan, más tiene que crear, y eso solo se puede hacer con un comercio creciente. Número 4. Creación de máquinas. Para un cambio semejante era necesario la presencia de nuevas máquinas y herramientas con las que trabajar. Características de la revolución industrial. La primera característica es multiplicación de la contaminación. Acá, la gran producción en fábricas dependió en gran medida del uso de combustibles con la consecuente contaminación del aire. La segunda característica es la industrialización. Aquí crece mucho o se desarrolla la actividad industrial en estos países, creándose industrias o desarrollándose las que ya existen. La tercera es desarrollo tecnológico. Se van a crear varias cosas muy importantes, como por ejemplo máquina de vapor o ferrocarril. Este desarrollo tecnológico va a sustituir a la fuerza de trabajo humano y animal. Mejora del transporte y de la comunicación. Es acá donde va a surgir el ferrocarril y la locomotora. ¿Por qué esta revolución surge en Inglaterra? En primer lugar, poseía capital disponible para invertir. Dicho capital procedía de sus actividades en ultramar, donde había conseguido nuevos mercados, y además obtenía importantes botines del pirateo de los barcos ingleses a potencias como España y Portugal. En segundo lugar, Inglaterra poseía una red de comunicaciones más rápida que otros puntos del continente. Mientras en España recorríamos las distancias con un carro y 2 mulas, en Inglaterra tenían la fortuna de contar con un importante canal fluvial, navegable y buenos puertos. La mentalidad británica era más práctica y emprendedora. No olvidemos que estamos hablando del primer sistema democrático del mundo. Además, contaba con una burguesía activa y dispuesta a invertir. Por último, Inglaterra poseía una red comercial internacional que le proveía materias primas y le proporcionaba mercados. La revolución agrícola comenzó en el siglo XVIII, en la cual hubieron cambios en la técnica de cultivo y nuevos métodos de trabajo. Empezó a haber una rotación de cultivos, por ejemplo tierra de barbecho y rotación trienal, lo que permitió producir a continuidad. Por otro lado surgen nuevas máquinas, por ejemplo arado de hierro y máquinas sembradoras. Esto permitió que el trabajo de muchos hombres lo haga una máquina sola. Todo esto generó un aumento de la producción. Hubieron 3 consecuencias: excedente de la producción, ciudades más habitadas y otros países querían imitar a Inglaterra. En este momento de la historia aparecen las fábricas, aquellos establecimientos industriales donde se transformaban los productos semi-elaborados o materias primas para la obtención de objetos destinados al consumo, en donde los empresarios, quienes contaban con un gran número de trabajadores, reunían sus maquinarias y herramientas. Estas surgen ya que, en los comienzos, los artesanos instalan las nuevas maquinarias en sus pequeños talleres urbanos o en sus casas, pero luego, estas maquinarias van mejorando y cada vez son más grandes y costosas. En efecto, los campesinos se ven obligados a trasladar las enormes máquinas a establecimientos más grandes, es decir, la fábrica. Las primeras fábricas se instalaron cerca de los ríos para aprovechar la energía del agua, pero luego, con el surgimiento de la máquina de vapor, comenzaron a trasladarse a las ciudades.
y más tarde van a surgir las industrias, que se les suele llamar a un conjunto de fábricas de un mismo género o de una misma región. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar de los 4 inventos que nosotros consideramos que son los más importantes: la máquina a vapor, la spinning jenny, el telar mecánico y la locomotora a vapor. La máquina a vapor. En 1768, James Watt construyó el primer modelo de esta máquina. La máquina a vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía de una cantidad de vapor de agua en trabajo mecánico o cinético. En la revolución tuvo un papel muy importante para mover máquinas y aparatos. La lanzadera volante. Fue inventada por John Kay en 1733. Él aumentó la eficacia del telar con la invención de la lanzadera volante, provista de 4 rodillos que se movía por medio de 2 raquetas de madera y de un cordel que el tejedor sostenía en su mano. Esto posibilitó la fabricación de tejidos más anchos que antes en el campo de acción del brazo humano. La spinning jenny. En 1764, James Hargreaves inventó la máquina de hilar llamada spinning jenny. Esta máquina permitía montar hasta 80 hilos y podía ponerla en marcha una sola persona. Era una máquina con 8 carretes en un extremo, girados por una rueda más grande que en las máquinas normales. La mule jenny. La inventó Samuel Crompton en 1779. Funcionaba con energía hidráulica. Esta máquina producía el hilo fuerte, pero delgado, que era conveniente para cualquier clase de textil. Al principio, esto fue usado para hacer girar el algodón, pero más tarde se aplicó a otras fibras. Telar mecánico. Edmund Cartwright diseñó el primer telar mecánico en 1784. La introducción de este telar mecánico fue rechazada por los que habían sido sustituidos en sus puestos de trabajo. Este telar funcionaba con vapor. En los años siguientes, él y otros ingenieros hicieron algunas mejoras y, a principios del siglo XIX, el telar mecánico se utilizaba ampliamente. Locomotora a vapor. Una locomotora a vapor es una locomotora impulsada por la acción del vapor de agua. La primera locomotora fue construida por el británico Richard Trevithick en 1803. El inglés George Stephenson fue uno de los precursores de las locomotoras a vapor. El 25 de julio de 1814, Stephenson terminó la construcción de su primera locomotora. Dicha locomotora conseguía arrastrar una carga de 40 toneladas a una velocidad de 6 km por hora. Hubieron muchas consecuencias en la revolución industrial. Las principales fueron: el volumen de producción aumentó dramáticamente. El oficio de la producción de bienes ya no es artesanal. Las personas ahora tienen acceso a los bienes industriales. La población se traslada del ámbito rural a los centros urbanos en busca de trabajo. Así, las fábricas comienzan a concentrar centenas de trabajadores que a cambio de su trabajo reciben un salario. Rápido crecimiento económico. Antes de esto, el progreso económico siempre fue lento. Tomó siglos para que el ingreso per cápita aumentase de manera significativa. Y después, el ingreso per cápita y la población comenzó a crecer a un ritmo acelerado como nunca antes fue visto en la historia. Por ejemplo, entre 1500 y 1780, la población de Inglaterra aumentó de 3,5 millones a 8,5 millones. Ya entre 1780 y 1880, saltó a 36 millones debido a la drástica reducción de la mortalidad infantil. La vida de la ciudad moderna supuso cambios incesantes. Cada momento hubo nuevas máquinas, nuevos productos, nuevas modas, que estimulaban el consumo constante.